Estoy a punto de compartir una etapa de mi vida que aún deja huella en mi familia y que sigue siendo tema entre mis antiguos compañeros de primaria. A pesar de haber perdido contacto con muchos, en una reunión reciente alguien que ni siquiera conocía me preguntó si yo era ese niño al que le había pasado todo aquello. Mi familia insiste en que mucho de lo que viví es producto de mi imaginación, una manera de mi mente para sobrellevar el trauma. Sin embargo, creo firmemente que quienes vivieron en esta zona reconocerán las leyendas y personajes que mencionaré. No tengo un recuerdo nítido de todo como si hubiese sucedido ayer, pero sí de la época, unas semanas antes de que terminara mi catecismo y recibiera mi primera comunión. Mi hermano Carlos, 3 años mayor, nunca la hizo. Siempre se negó sin dar una razón clara, lo que hizo que mi mamá se obsesionara con que al menos yo la cumpliera. Durante mis primeras clases de catecismo, ella me acompañaba muy entusiasmada. Estaba siempre cerca, ayudando en la iglesia y cuidando a mi hermanita Mari Carmen, que entonces tenía 3 años. Pero con el tiempo, la situación cambió. Mari Carmen comenzaba a llorar cada vez que nos acercábamos a la iglesia, ubicada en una colina empinada en la colonia Guaycura de Tijuana. Decía que le daban miedo las señoras de negro, que asumíamos eran las monjas del convento contiguo. Por esa razón, mi madre empezó a dejarme ir solo, acompañado de Diego, un chico del vecindario que iba con su papá. Solo una vez más mi madre nos acompañó. Luego, Diego y yo comenzamos a ir solos. En esos días, algo se sentía diferente, como si la colonia no tuviera tanta vida y solo salieran a la calle los habitantes más extraños. En una ocasión, salimos algo tarde de la iglesia. Empezaba a oscurecer, así que decidimos tomar un camino alterno para llegar más rápido a casa. Pasamos frente a nuestra antigua primaria y de repente, escuchamos un sonido desde adentro. Nos pareció muy raro que alguien estuviera ahí a esas horas. Mi reacción fue correr, pero noté que Diego no me seguía. Me detuve y lo vi asomado en el cerco, observando algo dentro. Cuando me acerqué y le pregunté qué veía, me dijo que guardara silencio. Entonces lo vi. Dentro de uno de los salones, apenas iluminada por una lámpara de la calle, estaba la figura inmóvil de una monja, mirándonos fijamente. Corrí con todas mis fuerzas, con el corazón latiéndome al máximo. Sentía a Diego corriendo a mi lado, pero al voltear, me llevé una gran sorpresa, no era él. A mi lado corría un niño rubio, de vestimenta antigua, que me miraba sonriendo. Aceleré el paso y doblé por otra calle, alejándome del camino a casa. Pero el niño me seguía, riendo sin parar. Finalmente logré llegar a la calle principal y lo perdí de vista. Exhausto, me detuve a tomar aliento. Me escondía entre las sombras de las farolas, intentando llegar a casa sin ser visto. Al llegar a una cuadra de mi casa, vi a mi madre caminando rápidamente con Mari Carmen. Estaba preocupada por mi ausencia, pero al verme, su alivio se convirtió en regaño. Me ordenó subir de nuevo a la iglesia para buscar a mi hermano. Intenté explicarle lo ocurrido, pero no me creyó. Llorando, emprendí el camino de regreso. A mitad de camino, un grito me alertó. De la oscuridad surgieron 2 figuras corriendo hacia mí. Quise huir, pero tropecé por el miedo. Una figura pasó de largo y la otra me levantó del suelo, era Carlos. Junto a nosotros corría Diego, quien al llegar a nuestra casa entró sin detenerse. Diego tenía la cara ensangrentada. Mi madre lo atendió de inmediato y pidió que llamáramos a su padre. Él no contestó, pero uno de sus vecinos lo llevó de urgencia al hospital. Nadie sabía qué le había pasado exactamente. Mi madre nos preguntaba una y otra vez, pero Carlos tampoco tenía respuestas claras. Esa noche, mientras cenábamos algo ligero, Carlos se me acercó y me dijo que me contaría lo que había visto, pero que debía prometerle no decirle nada a mamá. Me confesó que cuando mamá lo envió a buscarme, subió corriendo por la colonia. Cerca de la escuela, escuchó algo volar sobre él, pero al mirar al cielo no vio nada. Luego, escuchó una voz infantil detrás de él que le decía que yo estaba por allí. Al voltear, vio al mismo niño rubio que había corrido a mi lado. Carlos siguió la dirección indicada y encontró una figura negra agazapada sobre alguien. Pensó que era yo y le lanzó una piedra. La figura chilló y salió corriendo dando saltos enormes. Al acercarse al niño ensangrentado, se dio cuenta de que era Diego, quien le dijo que yo había escapado por la calle principal. Diego miró detrás de Carlos y, sin decir nada, echó a correr como alma que lleva el diablo. Carlos volteó y vio venir un grupo de 4 monjas, caminando en fila con un paso corto pero veloz. Llevaban las manos en posición de oración, pero se desplazaban de forma antinatural.
Carlos corrió hasta encontrarme, y tras recogerme del suelo, corrimos de vuelta a casa detrás de Diego. Al llegar, me confesó que ya las había visto antes, que por eso nunca hizo su primera comunión. Me contó que, cuando él iba al catecismo, solía quedarse jugando fútbol con otros niños cerca de la iglesia, justo frente al convento. Las monjas eran amables y hasta les daban agua. Pero una vez, vieron a un grupo diferente, vestidas de negro, que les hablaban en voz baja desde una calle cercana. Decían cosas muy perturbadoras. Uno de los niños fue a recoger un balón y una de esas figuras corrió hacia él. El niño escapó llorando, mientras las otras reían de forma escalofriante. Una catequista los llamó a refugiarse en la iglesia, y desde allí vieron como dos monjas del convento salieron corriendo hacia esas otras, que huyeron riendo de forma horrenda. Una de las catequistas, aún joven, les pidió que no volvieran a jugar tan tarde ni cerca de esas mujeres. Le preguntaron si eran monjas malas, y ella dijo que no, que eran personas perturbadas que solo querían asustarlos. Carlos hizo una pausa y luego, con voz seria, dijo que él no creía eso. Estaba seguro de que aquellas figuras eran mucho más que simples locos, que eran algo oscuro, maligno. Poco después de haberlas visto por primera vez, ocurrió la tragedia de Alan. Carlos se detuvo en su relato, y yo comprendí por qué. Alan había sido su compañero de salón, y murió en circunstancias extrañas. Aunque nunca entendí bien qué le pasó, yo era muy pequeño, los rumores entre los niños de primer grado eran verdaderamente escalofriantes. Para quienes no conozcan la colonia Guaycura, está situada sobre una especie de cerro que en uno de sus lados terminaba en un barranco. Estos barrancos daban hacia un arroyo, junto al cual corría un camino de tierra. Actualmente, en ese lugar ya hay un bulevar muy transitado de Tijuana, pero en los primeros años de los 90, eso no existía. Fue en ese arroyo donde encontraron el cuerpo de Alan. Recuerdo perfectamente cómo varios niños se reunieron al borde de los barrancos, donde terminaban las calles, para ver el movimiento de patrullas y la multitud que se había acercado por la curiosidad. Alan había estado jugando fútbol con nosotros el mismo día en que vimos a esas extrañas figuras, continuó contando mi hermano. Dijo que volvió a verlas una noche, muy cerca de la escuela. Cuando lo mencionó, me vino a la mente lo que Diego y yo habíamos presenciado en la escuela esa misma tarde. No dejaba de pensar qué habría pasado si mi hermano no hubiera llegado cuando lo hizo. Aunque suene increíble, esa fue la parte más fácil de asimilar. Después de eso, comenzaron a suceder cosas mucho más perturbadoras. La siguiente vez que vi a Diego fue desde lejos. Estaba asomado por la ventana de su casa, con media cara cubierta por una venda. Ese mismo día, su papá preparaba la mudanza. No notamos cuando se fueron y ni siquiera se despidieron de los vecinos. En aquel entonces las mudanzas eran frecuentes y no causaban tanto revuelo. Sin embargo, mi madre, Carlos y yo teníamos la sospecha de que su partida estaba relacionada con lo que ocurrió aquella noche. Desde entonces, Carlos comenzó a acompañarme siempre que podía, sobre todo cuando yo salía tarde del catecismo o regresaba de casa de algún amigo. Mi madre, incluso hoy, se siente culpable de no haber prestado más atención a todo lo que pasó. Tuvimos unos días de calma, hasta una tarde en que notamos que Oliver, nuestro gato callejero adoptado, no regresó como de costumbre. Desde que lo habíamos rescatado de cachorro, era muy independiente y solía desaparecer por las mañanas, pero siempre volvía por la tarde, trayendo consigo algún pajarito o ratón muerto como regalo. Pero esa noche, pasadas las 8, no apareció. Mi madre y Carlos salieron a comprar pan y aprovecharon para buscar a Oliver por los alrededores. Yo me quedé en casa, solo con Mari Carmen, que dormía en la habitación de al lado. En medio del silencio, escuché a lo lejos el chillido de un gato. Al principio parecía uno de esos sonidos comunes entre gatos, pero rápidamente se transformó en algo espeluznante, un grito de dolor. Pensé que Oliver podría haberse encontrado con un perro y salí corriendo. Sin embargo, al llegar a la calle, el sonido se detuvo de golpe. Sentí, como si una voz interior me lo advirtiera, que no debía seguir avanzando hacia la oscuridad. Me detuve. De pronto, me di cuenta de que la puerta de la reja estaba abierta, al igual que la de la casa. Corrí de regreso con la sensación de que debía cuidar de Mari Carmen, que en ese momento era lo más importante. Justo cuando cerré la puerta, los chillidos comenzaron otra vez. Estoy convencido de que no fui el único que los escuchó. El sonido se acercaba y, poco después, se oyó un golpe sobre el techo, como si algo pesado hubiera caído sobre él y rebotado. Era evidente, alguien había arrojado algo a nuestra casa. Tal vez un cuerpo.
Escuché el chirrido de la reja y luego la puerta de la sala. Eran mi madre y Carlos, que regresaban bromeando. Al verlos tan tranquilos entendí que no habían oído nada. Cometí el error de no contarles lo sucedido. En ese momento, esos instantes de calma eran tan escasos en casa que decidí callar. Mientras cenábamos, noté ruidos leves en el techo, imperceptibles para los demás, pero imposibles de ignorar para mí. Y entonces, un estruendo se hizo evidente para todos. Carlos se puso su chamarra rápidamente para subir a revisar. Yo salí detrás de él, queriendo evitar que viera algo que pudiera lastimarlo más. Le dije que subiría yo y que él sostuviera la escalera, que ya estaba en mal estado. Subí con cuidado. A lo lejos, sobre el techo, vi una figura. Parecía ser Oliver, de espaldas, mirando hacia la calle. Lo llamé, pero no reaccionó. Le hablé de mil formas, pero no se movía. Carlos me preguntó si todo estaba bien, y le respondí que sí, aunque no era verdad. Mientras hablaba, el gato se giró lentamente hacia mí. Lo que vi me persigue hasta hoy. En su rostro había una expresión que no era animal. Me miró con una media sonrisa que me heló la sangre. Una parte de su cara tenía rasgos humanos, y se parecía a Diego. Retrocedí del susto y caí de la escalera, llevándome a Carlos conmigo. Ambos terminamos llorando. Mi madre, como pudo, nos metió a la casa cargando a los dos. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado con dolor de cabeza. Pero no fue excusa, a las 6:30 ya estábamos en pie para ir a la escuela. Durante la mañana, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, del miedo y la oscuridad, y de mi preocupación por Oliver. En el recreo, se me acercó César, un chico de sexto que vivía al final de la calle. Pensé que quería molestarme, pero se notaba serio. Me preguntó si por las noches pasaba algo raro frente a mi casa. Le respondí que no sabía a qué se refería. Me contó que su papá, que regresaba muy tarde del trabajo, les dijo esa mañana que la noche anterior había visto a 3 monjas de pie en la banqueta, mirando hacia dentro de nuestra casa. No supe qué decir. Me eché a correr y busqué a Carlos, pero cuando lo encontré, no fui capaz de contarle. No quería preocupar a mi madre, que ya tenía suficientes problemas. Pensé que, si no hablaba de todo aquello, quizás desaparecería por sí solo. Esa tarde le pedí permiso a mi mamá para quedarme en casa de Raúl, un amigo que tenía muchos juguetes de los Caballeros del Zodiaco. Oscar, mi mejor amigo, también fue. Jugamos tanto que se nos fue el tiempo. La mamá de Raúl nos llamó a cenar, aunque más bien parecía que quería que ya nos fuéramos. Oscar salió corriendo, preocupado porque lo iban a regañar por llegar tarde. Yo me quedé solo, aún cerca de casa, pero esa noche la calle se sentía más oscura, más pesada. Todo el mundo parecía haberse encerrado temprano. Caminé lentamente, como si eso me hiciera sentir más valiente. Pero algo cruzó la calle corriendo, un gato. Tal vez uno común, pero me recordó la visión de la noche anterior. Por suerte, la luna llena iluminaba un poco. Aún así, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que alguien me observaba. Miré hacia todos lados mientras apresuraba el paso. Sobre una barda, distinguí de nuevo esa figura, el gato con aspecto casi humano. Fingí no verlo y seguí caminando. El gato comenzó a moverse a mi ritmo, saltando de un techo a otro. Cuando dejó de hacerlo, me detuve, agotado. Estaba cerca de mi calle. Miré a mi alrededor, creyendo que ya estaba a salvo. Me di la vuelta para seguir y, en la esquina, justo en la banqueta por la que debía pasar, una silueta oscura se asomaba, esperándome. Al verme, volvió a esconderse. No hacía falta mucha imaginación para darse cuenta de que aquella figura era humana, aunque pareciera alguien disfrazado. Me encontraba a unos 150 metros de mi casa, pero la sensación de que no volvería a ver a mi madre ni a mis hermanos me invadió por completo, haciéndome llorar. Sabía que no podía regresar a casa de Raúl, pero tampoco podía llegar a la mía sin cruzarme con esa presencia. Deseaba con todas mis fuerzas que nada de eso fuera real, cerrar los ojos y aparecer de nuevo en casa, viendo a mi madre preparar la cena. Pero justo cuando me aferraba a ese pensamiento, una risa detrás de mí me interrumpió. Era el niño gitano riéndose, pero esta vez no sentí que se burlara de mí. Antes de que pudiera decir algo, me tomó de la mano y comenzó a correr hacia mi calle. Sin saber cómo, corrí con él, muerto de miedo. Al doblar hacia mi calle, vimos 3 figuras vestidas de monjas agazapadas en la banqueta. Al vernos, salieron corriendo como si quisieran atraparnos. El niño lanzó una piedra que impactó en la cara de una de ellas. Aunque no reaccionó, eso fue suficiente para que se distrajeran y lo siguieran a él,
pasándome de largo. Me gritaba que corriera mientras reía, y lo vi alejarse calle abajo, perseguido por las tres figuras. Yo llegué a casa, donde me esperaba un regaño de mi madre por haberme tardado tanto. Mientras me reclamaba, yo solo podía abrazarla, agradecido de estar nuevamente con ella. Aún así, no dejaba de pensar en el niño gitano, deseando que hubiera logrado escapar. En aquellos días, la colonia parecía poblada por personajes muy extraños. Dos enanitos idénticos, que siempre iban vestidos de traje y sombrero, eran fáciles de recordar para cualquiera que viviera ahí en esa época. Tenían bigotes finos, la piel siempre brillante por el sudor, y lo más inquietante, de sus tobillos sobresalía una especie de tubo metálico. Salían muy temprano y regresaban de noche, y aunque algunos decían que vivían en una vecindad vieja, nadie sabía con certeza de dónde venían. Siempre me dieron un poco de miedo, pero jamás imaginé que serían parte de la noche más aterradora de mi vida. Yo tenía apenas 8 años, y no entiendo por qué me dejaban salir tan tarde, aunque es cierto que mi madre no sabía todo lo que estaba ocurriendo. Aquella noche necesitaba con urgencia mi mochila, que se había quedado en casa de Óscar, mi mejor amigo. Carlos no estaba, había salido con su papá, así que fui solo, aunque no quería hacerlo. Eran las 11 de la noche cuando me dirigí hacia la casa de Óscar. Justo antes de llegar, pasé por una vieja vecindad que durante años había estado abandonada y ahora era hogar de varias familias gitanas. Aunque hablaban algo de español, no estoy seguro de que fueran búlgaros, como decían. Al pasar por ahí, vi una figura asomándose por la ventana, iluminada por la luz de las velas. No sentí miedo, sino esperanza. Quería creer que era el niño que me había salvado la noche anterior. Me quedé observando, esperando ver una cara conocida, pero no fue así. Cuando notaron mi presencia, apagaron la luz de golpe, dejando la ventana completamente oscura. Entonces lo vi, sobre el techo, otra vez estaba el gato con rostro de niño, ese mismo ser que había aparecido antes. Ya sabía lo que significaba, su presencia anunciaba que las monjas estaban cerca. Aceleré el paso rumbo a casa de Óscar, tratando de parecer tranquilo. Pero al escuchar los ladridos de perros cada vez más cercanos, eché a correr. Llegué, abrí la reja y toqué la puerta, algo que nunca hacía. La mamá de Óscar me abrió con cara de pocos amigos. Mientras pensaba cómo justificar mi presencia y pedir quedarme un rato, supe por su expresión que no tenía muchas opciones. Le pedí permiso para usar el teléfono y llamar a mi mamá. Dudó, pero accedió, pidiéndome que no hiciera ruido, pues todos ya dormían. Mientras marcaba, los ladridos en la calle crecían. Incluso el perro de la casa de enfrente ladraba sin parar. La mamá de Óscar no pareció notarlo y se fue a la cocina. Con el auricular en la mano, me di cuenta de que no podía hacer la llamada. Si le decía a mi mamá que algo me seguía, iría por mí de inmediato, sola o con Mari Carmen. Cualquiera de las dos opciones me aterraba. Colgué el teléfono sin decir nada. Entonces, desde la sala a oscuras, alguien me habló: «Están afuera». Pregunté quién hablaba, y me acerqué para ver. Era el hermano de Óscar, un chico muy reconocido en la colonia por haber sido un excelente futbolista. Me señaló la ventana y dijo: «Las viejas esas disfrazadas de monjas. Están afuera». Me sorprendió que él también supiera de su existencia. Antes de poder responderle, ya iba camino al patio. Yo lo seguí. Regresó con una bicicleta grande y me dijo que me subiera en los birlos traseros. Abrió la reja y me dijo que ya le había avisado a Erika, mi catequista, que esas mujeres estaban rondando cerca de la iglesia. Pensé en el rumor de que él era su novio, y entendí por qué siempre lo veíamos dando vueltas por ahí. De pronto, sin aviso, arrancó con la bici a toda velocidad. Giró bruscamente en una esquina, casi haciéndonos caer, pero seguimos bajando por la pendiente. Atrás, los ladridos iban quedando lejos. Aún así, no redujo la velocidad. En eso, unas luces de coche se nos vinieron encima, y sin dudarlo subió la bicicleta a la banqueta para esquivarlo. De pronto, dos bultos cruzaron la banqueta. Intentamos frenar, pero tropezamos con uno. Logré soltarme a tiempo y solo me raspé. Él también cayó, aunque su bici salió volando. La figura con la que chocamos gritó de dolor, y otra más llegó a ayudarlo. «Ahí vienen», dijo, y se alejaron corriendo. Nos dimos cuenta de que eran los enanos gemelos. Rápidamente ayudé al hermano de Óscar a levantarse. Tomamos la bici y continuamos el camino. A unos metros de mi casa, vimos a los gemelos corriendo, con una expresión de terror en el rostro. El hermano de Óscar les gritó algo, pero ellos no respondieron.
Corrían tan rápido como sus cuerpos les permitían. Cuando me dejó en casa, me dio el puño para chocarlo. Yo tenía ganas de abrazarlo, pero solo le agradecí antes de entrar corriendo. Escuchaba a decenas de perros ladrando con furia. No sabía qué pensar, pero por fin me sentía a salvo. Al entrar, mi madre me regañó por dejar mis cosas en casa ajena. Tenía razón. Era la segunda vez que alguien me ayudaba desinteresadamente a escapar de esas cosas. Nunca lo olvidaré. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi mamá conversaba con una de sus mejores amigas, una mujer mayor que siempre fue como una abuela para nosotros. Mi madre le contó que me había caído del techo, y luego ambas me preguntaron por las heridas nuevas. No me quedó de otra más que decirles que me había accidentado en bicicleta la noche anterior. La señora me miró con una expresión muy seria y dijo que alguien me estaba cuidando. Sugirió que quizá era mi papá desde el cielo, velando por mí para que pudiera hacer mi primera comunión. No supe qué responder, pero me dejó pensando, porque lo que me había ocurrido en esos días parecía más que simple coincidencia. Mientras íbamos a la escuela, pasamos por un terreno baldío frente a un pequeño parque. Esta vez estaba lleno de policías y gente mirando. A mi mamá no le gustaba involucrarse en esas cosas, así que me pidió que ni volteara. Ya en la escuela, Oscar se me acercó corriendo y me contó que su hermano había recibido un fuerte regaño por haberse salido conmigo la noche anterior, y que había tardado mucho en regresar a casa. Me dijo que su hermano juraba haber visto al niño gitano asomado en la ventana de la vecindad al volver. Al decirlo, Oscar se quedó callado, como si supiera que sonaba descabellado. Le pregunté si los gitanos seguían ahí, pero me dijo que ya se habían ido desde hacía varios días, dejando todo abandonado. Esa noticia me dejó inquieto todo el día, pensando en lo que había pasado. Al salir de clases, fui hasta la vecindad y confirmé que parecía cierto, había cosas tiradas, como si todos se hubieran ido con prisa. Me parecía extraño no haber notado nada la noche anterior. Me asomé por la misma ventana donde vi aquella figura, y sentí como si alguien me estuviera mirando desde dentro. Más tarde, nos enteramos de por qué había tantos policías. En las noticias dijeron que uno de los enanitos había aparecido muerto, golpeado hasta quedar irreconocible. Lo que no salió en los medios, pero sí se comentó entre vecinos, fue que le arrancaron el extraño pie que le salía del tobillo. El otro enano jamás volvió a aparecer. En esos tiempos, la ciudad aún no estaba acostumbrada a tanta violencia, así que esa noticia fue muy impactante. Incluso las clases de catecismo se reprogramaron. Durante algunos días, todo pareció estar en calma, hasta que una tarde mi mamá entró con la ropa recién seca y le avisó a Carlos que su gato estaba en el techo del vecino. Ambos salimos corriendo, pero solo alcanzamos a ver una silueta alejarse rápidamente. Esa noche los perros no dejaron de ladrar. Yo miraba por la ventana y, en más de una ocasión, creí ver figuras caminando por los techos cercanos. No pude dormir, aunque no vi directamente a las monjas, sabía que estaban allí. Lo sentía, y eso lo hacía aún más aterrador. Y no era el único que estaba pasando por esto. Muchas personas, sobre todo niños, sufrían cosas similares. Se hablaba mucho de una niña de la misma primaria que yo, aunque del turno vespertino. Una tarde, al terminar sus clases, corrió hacia una zona al fondo de la escuela donde había tierra blanca, para buscar algo que había olvidado. Cerca de ahí estaba un jardín de niños vacío a esas horas. Dicen que la niña vio a alguien caminar entre los salones y se acercó a la reja para mirar mejor. Entonces reconoció una figura, una monja. No se asustó. Pensó que era una religiosa real haciendo alguna labor allí, así que incluso respondió cuando la mujer la llamó. Momentos después, sus gritos alertaron a maestros y alumnos. La vieron ser arrastrada hacia el jardín de niños. Varios cruzaron y saltaron la barda para ayudarla. La encontraron llorando, diciendo que una mujer espantosa había intentado morderla, pero que, al escuchar que venían, saltó la reja de un solo brinco y huyó. Ningún profesor quiso hablar mucho del asunto, pero un conserje sí confirmó que algo había pasado, aunque solo lo susurraba. Después de eso, pospusieron nuestras ceremonias religiosas 2 semanas. Oscar me contó que su hermano escuchó de Erika, la catequista, que alguien había entrado a vandalizar la iglesia. Nunca se confirmó oficialmente, pero cuando volvimos a entrar al templo, se notaban reparaciones evidentes. En esos días desapareció otro niño de la colonia. Se decía que un grupo de traficantes de menores se lo había llevado para vender órganos. Aunque algunos creían eso, otros seguíamos convencidos de que las monjas tenían algo que ver. Cuando finalmente hablé con mi madre sobre ellas,
descubrí que tanto ella como sus amigas ya las conocían. Decían que desde hacía muchos años rondaban por las calles durante la noche. Las tomaban por locas, incluso había quien aseguraba que eran monjas expulsadas de su convento por practicar cosas oscuras. Nadie sabía de dónde venían ni dónde se refugiaban. La señora que fue como una abuela para nosotros murió justo un día antes de mi nueva fecha de primera comunión. Mi mamá pasó el día en su casa recibiendo a los familiares que habían venido a despedirse. Se llevó a Mari Carmen con ella, y me dejó con Carlos. Algo más que la tristeza por la muerte de aquella señora nos oprimía. Sentíamos un vacío muy extraño. Entonces, Freddy, un amigo de Carlos, llegó gritando que había encontrado la casa de las monjas. Decía que era una cueva oculta en el patio de una casa abandonada cerca de la iglesia. Aseguró haberlas visto entrar con un niño y que los vecinos las acorralaron. Venía directamente de allí. Carlos, sin pensarlo, se puso su chamarra, tomó la bicicleta y salió. Me pidió que me quedara, pero yo no lo hice. Unos minutos después, tomé mi patín y salí rumbo a la iglesia, siguiendo el ruido. Tardé unos 15 minutos en llegar, pero no vi a nadie. Todo estaba en silencio. Avancé hacia una parte de la colonia que no conocía. Llegué a una casa que coincidía con la descripción de Freddy, pero parecía desierta. Las casas vecinas también estaban oscuras, a pesar de que aún no eran las 10. Me alejé con miedo, hasta que un chillido espantoso de un gato me hizo correr directo a la iglesia. Estoy seguro de que vi a una monja espiándome desde lo alto del templo, oculta detrás de una torre. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el patín. Al pasar por la escuela, vi claramente a la misma monja que había visto semanas antes, en la misma ventana. Carlos no sabía que lo había seguido. Mi madre estaba ocupada, no tenía a nadie. No estaba el niño gitano ni el hermano de Oscar para ayudarme esta vez. Y justo frente a mí, a unos 50 metros, una tercera figura con hábito esperaba. Me di media vuelta y corrí. Perdí el patín en algún momento, pero seguí corriendo tan rápido como pude. En medio de la oscuridad, encontré una casa con la puerta abierta y entré sin pensar, suplicando por ayuda. Un hombre calvo, con aspecto sucio, apareció. Le conté que alguien quería llevarme, que estaba solo. Me dijo que no era buen momento para salir, cerró la puerta con seguro y me pidió que buscara algo de comer en la cocina. Su voz era tan baja y extraña que me asustó aún más. Sentí que, después de todo lo vivido, había terminado atrapado por un loco. No sabía qué iba a pasar, pero lo único claro era que no pensaba quedarme allí, y que me arriesgaría con lo que hubiera afuera. La puerta estaba cerrada con llave, pero logré abrir una ventana mientras aquel hombre gritaba detrás de mí intentando detenerme. Corrí a toda velocidad hacia la calle y, al mirar atrás, escuché su risa. Reía desde la entrada de su casa, y sobre él, el gato me observaba con una expresión casi burlona. No sé cómo describirlo, pero por los movimientos del gato, y quizás fue solo mi imaginación, parecía que ambos se reían al mismo tiempo, emitiendo el mismo sonido. Cuando llegué a casa, Carlos colgaba el teléfono. No supe con quién hablaba, pero estaba pálido, como si hubiera visto algo terrible. Le pregunté qué había pasado, pero no respondió. Guardó unas cosas en su mochila de la escuela y me pidió que no dijera nada. No me preguntó dónde había estado, ni me dejó contarle lo que me acababa de suceder. Solo dijo que tenía que irse, me acarició la cabeza, abrió la puerta y salió. Me asomé por la ventana y vi pasar un auto que se parecía al de su papá, aunque no estoy seguro si realmente era él ni si Carlos se subió. Esa fue la última vez que vi a mi hermano. Nunca hice mi primera comunión. Al día siguiente no se llevó a cabo, y tampoco en ninguna otra ocasión. Mi madre pasó semanas buscándolo por todas partes, pero nunca se volvió a saber nada de Carlos ni de su padre. Lo extraño es que siempre hubo una buena relación entre mi madre y el papá de Carlos, incluso después de separarse. Por eso, resultaba muy difícil pensar que se lo hubiera llevado sin avisar o que hubieran huido por voluntad propia. Mi mamá no volvió a ser la misma después de eso. Tiempo después se volvió de dominio público que habían encontrado la guarida de aquellas monjas, el mismo sitio al que yo había llegado esa noche. Sin embargo, cuando estuve allí no vi nada, ni alboroto, ni vecinos, ni los extraños objetos que supuestamente se hallaron, como artículos satánicos o cosas ocultas en la cueva detrás de la casa. Con el tiempo, también noté que aquella casa a la que entré huyendo parecía haber estado abandonada desde mucho antes, como si nadie hubiera vivido ahí en años. Mis calificaciones empeoraron, así que me mandaron a terapia. Ahí intentaron convencerme de que todo era una construcción de mi mente para lidiar con la desaparición de Carlos.
Durante un tiempo, casi lo creí. Hasta que, años después, volví a encontrarme con Oscar, quien recordaba perfectamente todo lo ocurrido con su hermano y lo que se decía sobre las monjas que habían estado afuera de mi casa. Entonces comprendí por qué mis amigos comenzaron a alejarse de mí ese año. Dejaron de invitarme, de ir a mi casa, y yo tampoco podía ir a las suyas. Poco después, me cambiaron a una escuela particular, donde finalmente me empezaron a tratar como un niño normal. Nos mudamos de aquella colonia, pero la casa aún es nuestra. Cada mes vamos para cobrar la renta. En una de esas visitas, escuché a un par de niños, de unos 7 u 8 años, platicar sobre lo mucho que les asustaban las monjas de negro. Aunque ya era adulto, sentí un miedo profundo. Subí al auto rápidamente y, al mirar de reojo hacia la barda de la casa, vi la silueta de un gato parado en el cerco, observándome de cerca. No quise voltear. Me convencí a mí mismo de que era un gato común, tal vez la mascota de los inquilinos. Pero no me atreví a mirarlo directamente por el terror que me provocaba el recuerdo de aquel gato infernal. Estoy seguro, o, mejor dicho, quiero estar seguro, de que era solo un gato normal. No hubiera podido seguir con tranquilidad si lo hubiese mirado y hubiera sido el mismo. Disculpen que agregue algo más, pero olvidé mencionar un detalle importante. Tiempo después de que casi hiciera mi primera comunión, durante la construcción del bulevar que ahora rodea la colonia, encontraron el cuerpo de un niño enterrado a poca profundidad, apenas a 1 metro bajo tierra. Jamás fue identificado. Nadie lo reclamó. Como si no tuviera familia. Como si fuera uno de aquellos niños gitanos. Yo viví de niño en la colonia Guaycura. Ya no recuerdo mucho, excepto por algunos momentos sueltos. Nos mudamos antes de que yo entrara al kinder, así que no tengo muchos recuerdos de caminar por esas calles. Hace poco, un primo, que es un poco mayor, me mandó un video sobre la historia de la primera comunión. Él recordaba haber visitado esa casa, y al escucharlo me dio curiosidad. Le pregunté a mis padres si sabían algo del tema, si habían oído hablar de monjas extrañas por la zona. Ninguno de los dos recordaba nada, ni haber visto ni escuchado nada parecido. Pero más tarde, en una reunión familiar donde escuchamos juntos el capítulo final de la historia, uno de mis tíos se acercó y nos preguntó sobre qué hablábamos. Cuando se lo contamos, él nos compartió su experiencia. Dijo que había vivido algo muy similar, aunque no en esa colonia, sino a pocos kilómetros de ahí, en lo alto del Cerro Colorado. Comentó que la colonia se llamaba Azteca, y que había rentado una casa en una de las últimas calles antes de que el cerro hiciera imposible seguir construyendo. Esto ocurrió en los años 80, cuando él recién había llegado a Tijuana. Se hizo amigo de unos chicos originarios de Oaxaca que vivían juntos en un pequeño cuarto. Se llevaban muy bien, y todos los fines de semana comían juntos y a veces subían al cerro para ver la ciudad desde arriba. En ese entonces, la zona era casi la periferia. Una tarde subieron algo tarde y se entretuvieron tanto que les cayó la noche. Decidieron bajar por un sendero más corto pero más arriesgado. En medio de la bajada, uno de los muchachos pidió que miraran hacia atrás. Vieron un grupo de 7 figuras que subían el cerro en fila, encorvadas. No sabían quiénes eran, pero uno comentó convencido que se trataba de mujeres. Pensando que eran chicas, 3 de ellos decidieron regresar a ver qué hacían. Subieron de nuevo, curiosos, aunque no tenía mucho sentido que mujeres solas anduvieran por ahí a esas horas. Poco después, vieron una fogata y, alrededor de ella, las 7 figuras. Se preguntaron cómo habían llegado tan rápido, pero supusieron que conocían otro camino. Conforme se acercaban, empezaron a escuchar cantos en un idioma extraño que les provocaba una sensación inquietante, como si su instinto les advirtiera del peligro. Las mujeres parecían estar contemplando algo que se quemaba en el centro del fuego. Llevaban hábitos como de monjas. Mi tío y los demás se detuvieron a unos 100 metros, ocultos, observando. De pronto, una de ellas los miró, lanzó un grito espeluznante y corrió hacia ellos. Ellos huyeron a toda prisa, cayéndose, rodando por el cerro, mientras aquel grito se acercaba más y más. Bajaron por una colonia desconocida, distinta de la que habían subido. Al final vieron una casa iluminada y corrieron hacia allá. Había gente y niños en la calle. Entraron asustados, pidiendo ayuda. Antes de que pudieran explicar, aquel grito ya se escuchaba en la puerta. La mujer, la monja, estaba allí, gritando como una poseída, pero no entraba. Los niños lloraban, algunos corrieron calle abajo, otros se escondieron en el fondo de la casa. La dueña, que vendía comida, le gritó con un cuchillo en mano, exigiendo que se fuera.
La monja sonreía con burla. Cuando la mujer se le acercó con el cuchillo, la monja retrocedió y salió brincando hacia el cerro. Algunos vecinos quisieron seguirla, pero fueron convencidos de no hacerlo. Hace mucho que no se dejaban ver por aquí, dijo la señora, y luego le sirvió de comer a mi tío y sus amigos. Mi tío vivió un año más en esa casa, junto al cerro. Sus amigos de Oaxaca se mudaron antes, nunca volvieron a subir al Cerro Colorado. La conspiración de Gabriela Rico. Este caso, con el que cerramos la lista, se diferencia completamente de los anteriores. No es una leyenda antigua, ni un relato colonial, ni un fenómeno que pueda analizarse desde la ciencia. Lo que ocurrió fue en pleno siglo XXI, en una ciudad moderna, con cámaras, policías y testigos, y aún así, hasta hoy no tiene una explicación clara. Lo más inquietante es que la protagonista desapareció por completo y nadie sabe qué ocurrió con ella. Todo sucedió en agosto de 2009, cuando una joven apareció gritando frente a un hotel de lujo en el centro de Monterrey, Nuevo León. Estaba alterada, con la ropa rasgada y el rostro descompuesto. Según los informes del noticiero Info 7, su nombre era Gabriela Rico Jiménez, y tenía apenas 21 años. Fue captada por las cámaras pidiendo a gritos su libertad, asegurando que había estado privada de ella desde 2001. En su discurso desesperado, hizo acusaciones contra políticos, empresarios e incluso miembros de la realeza. Afirmó que la reina de Inglaterra practicaba canibalismo, que Carlos Slim Domit sabía todo lo que le había sucedido, e incluso mencionó a Juan Camilo Mourinho, diciendo que sabía quienes estuvieron presentes en su muerte. Extrañamente, también nombró a Mickey Mouse, como si alguien hubiera querido mezclar sus denuncias con elementos ridículos para desacreditarla. Hablaba de asesinatos, de carne humana, de olores que no podía olvidar. Decía con espanto que eran humanos, que olían como tales, y que aunque no comprendía todo lo ocurrido, sabía que era real. Durante varios minutos se resistió al arresto, forcejeó con los policías e incluso intentó morder a uno. Finalmente fue detenida y subida a una patrulla. Esa fue la última vez que se le vio. Desde entonces, su caso se convirtió en uno de los más desconcertantes del México contemporáneo. Algunos medios la llamaron modelo, pero no existe evidencia de que haya tenido una carrera formal en ese ámbito. Tampoco hay registros suyos en redes sociales o bases de datos públicas anteriores al suceso. Algunos blogueros afirmaron haberla visto antes en eventos exclusivos o en hoteles lujosos, pero todos esos relatos quedaron en lo anecdótico. Lo único tangible es el video, que fue transmitido por televisión y aún puede encontrarse en algunos sitios, aunque con dificultad. En él, se observa su desesperación, su miedo y también una extraña lucidez al mencionar ciertos nombres. Parecía fuera de sí, pero había partes de su testimonio que mostraban coherencia inquietante. Después del incidente, circularon diversas teorías. Unos decían que fue internada en un hospital psiquiátrico de Monterrey, otros que fue llevada a una institución en Argentina. También hay quienes aseguran que años más tarde fue vista vagando, desorientada y sin memoria, acompañada de un hombre mayor. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada. Un testimonio anónimo, publicado en un blog, afirma que Gabriela fue retirada por personas elegantes tras su arresto, mientras desalojaban a los testigos del lugar. El supuesto autor, un estudiante de derecho que dice haber estado ahí por prácticas profesionales, contó que cuando buscó información, le dijeron que Gabriela nunca había existido y que él tampoco había trabajado allí. Para algunos, todo esto fue producto de un brote psicótico causado por el consumo de sustancias o alguna condición mental sin tratar. Otros creen que Gabriela fue víctima de una red de trata de personas, drogada y abusada durante años, y que al escapar y contar lo que sabía, nadie quiso escucharla. Las hipótesis más extremas aseguran que fue silenciada por haber revelado verdades peligrosas. Quienes vieron el video en 2009 aún la recuerdan. Algunos la tachan de loca, otros creen que era una víctima pidiendo auxilio. Lo más perturbador es que, pese al impacto del caso, hay muy poca información disponible. El video original desapareció de varios sitios, y si hoy alguien intenta buscar su nombre, la fecha o el lugar del suceso, encontrará casi nada. Como si alguien hubiera borrado todo rastro. Solo persisten algunos fragmentos dispersos en foros y blogs, intentos aislados de reconstruir lo que ocurrió. Pero, a más de 15 años, el caso sigue envuelto en un silencio inquietante. Nadie ha confirmado si Gabriela sigue viva. Nadie parece buscar respuestas. Gabriela se esfumó como si la tierra la hubiera tragado. Como si nunca hubiera existido.
Y lo verdaderamente escalofriante es que, sin importar cuál sea la verdad, si fue víctima de una red poderosa, si sufrió una crisis mental, o si fue destruida por años de abuso, todas las explicaciones posibles resultan igual de aterradoras. Porque lo más perturbador de esta historia es que la verdad está ahí, pero sigue oculta.